Buenas tardes, ¿cómo están? Empezamos la segunda parte de la unidad de parto y esta vez, tomando en cuenta lo anterior que ya hemos visto en la primera presentación, que nos ha determinado cuál es la situación de parto, en qué momento el embarazo se produce, es el evento final, pero uno de los más importantes porque es el horizonte hacia donde vamos nosotros cuando desarrollamos una gesta que se produce entre las 37 y 41 semanas de gestación y que es multifactorial, que tiene factores tanto de características hormonales, la estimulación del bebé, características musculares, características nerviosas, distintos elementos, no uno en sí, sino distintos elementos son los que promueven la situación de parto. Como les he dicho, es el evento final, pero es un evento muy importante porque esta gesta que hemos venido conservando, manteniendo, cuidando y viendo de que llegue viable, o sea, con características y posibilidades de vida al final, depende mucho de cómo desarrollemos el parto, de que ese feto se transforme en un bebé saludable y viable. Como nosotros ya hemos visto en la primera parte de distintos, como le he dicho, eventos, momentos, hoy vamos a hablar del proceso de atención de enfermería aplicado específicamente al trabajo de parto, o sea, cuál es nuestro rol dentro del trabajo de parto. Es algo importante que tenemos que destacar que el parto, el evento en sí, o sea, la expulsión vaginal, a lo que nosotros llamamos parto, expulsión vaginal de este feto, no es una tarea directa de enfermería porque hay dos personales del equipo de salud capacitados y preparados para desarrollarla, como es el médico ginecólogo o ginecobstetra, o los licenciados en obstetricia, que son los encargados de realizar el procedimiento de parto en sí. Obviamente la ley siempre nos habilita a los profesionales de enfermería a poder desarrollar estos procedimientos complejos que implican otro personal del equipo de salud, pero que si este no está presente y la situación pone en riesgo la vida de la paciente o del niño, que no puede ser obviada, que no puede ser demorada y que el personal más capacitado para desarrollarlo somos nosotros, estamos en la obligación legal de realizarlo. Por eso ustedes van a ver que lo desarrollamos, pero no es en donde nos sustentamos porque dentro de la sala de parto, dentro del evento parto, nosotros tenemos muchos espacios físicos donde poder desarrollar nuestro proceso de atención de enfermería, nuestras intervenciones, nuestro trabajo propio, sin invadir el área de otro profesional. Esto, como les he dicho, lo que nos diferencia de ser un buen profesional y poder conocer nuestro rol es poder saber dónde tenemos que estar parados y qué tenemos que estar haciendo. Las características generales del trabajo de parto, para repasar un poquito, es que tenemos que ver que hay contracciones intensas, duraderas y frecuentes. O sea que la contracción va a ser una de las pautas que me va a dar a mí la información de en dónde estoy. Esto es fundamental. La contracción muchas veces, el cambio en la dinámica de la contracción que hemos visto en el video pasado, que tiene distintas formas, es el que nos determina cuando pasamos de una fase a otra del trabajo de parto. La cervix afinada y dilatada, que se puede ver por tacto, en donde nosotros vamos a establecer en qué momento del descenso del niño estamos y también poder establecer en qué etapa del parto estamos. La situación fetal, que sería que tiene que ver con la presentación, con la forma en la cual el niño está desarrollando su trabajo de parto para poder establecer si tiene o no dificultades, y fundamentalmente tenemos que ver que dentro de las características generales que el parto puede durar de 8 a 13 horas como estándar, tomando en cuenta que el trabajo de parto comienza mucho antes de la institucionalización, o sea, antes de la hospitalización. Nosotros ya comenzamos con las contracciones, ya vamos a ir viendo que hay distintas fases, por lo tanto, dura mucho el trabajo de parto. Y esto es fundamental, así como es fundamental que entendamos las contracciones, porque es lo que nos va a permitir saber cuando cambiamos de etapa. También es fundamental que tengamos siempre en vista la duración, esta que hablan de óptima o teórica de hasta 13 horas, se puede extender y mucho se puede extender sin dificultar el parto, sin llevarlo a cesárea, si no se puede extender porque hay etapas en donde se dilata mucho la situación
¿Y esto por qué yo les digo que hay que tomar en cuenta? Porque la mujer se cansa, se agota, y si la mujer pierde fuerza durante las primeras horas, no llega a sostener todo el trabajo de parto y es donde comienzan las dificultades. Entonces, esto tenemos que tomarlo muy en cuenta al momento de poder establecer distintas actividades o intervenciones que promuevan a la vez que esta mujer no colapse en sus tres principales elementos: fuerza, voluntad, y eso solo lo logro con el conocimiento. ¿Por qué? Porque si yo le explico dónde estamos y hacia dónde vamos y cuánto va a durar el camino para llegar, va a ser menos probable que se canse antes de hora. Si yo te digo, vamos a hacer un viaje de 8 horas y vos estás cansada a las 3, vas a comenzar a desarrollar distintas actividades sabiendo que tienes que llegar a las 8. Pero si yo te digo, vamos a hacer un viaje, igual a las 3 horas estás cansada, empiezas como los niñitos, ya llegamos, ya llegamos. O sea, empiezas a agotarte y gastas todas tus energías y no pones ninguna estrategia porque no sabes si va a terminar en la próxima hora o en las próximas 5. Podemos saber, no tenemos la bola de cristal, no somos adivinos, pero podemos ir proyectando distintos momentos de hasta dónde puede llegar un trabajo de parto en tiempos, en horas, y con eso poder trabajar siempre guardando las energías, guardando el estrés, promoviendo determinadas conductas. Entonces esto es algo que tenemos que tomar muy en cuenta al momento de desarrollar nuestras intervenciones, estas características generales. Permiso. Vamos a hablar de dos primeras fases. La fase de dilatación, o sea, cuando comienza el trabajo de parto en sí, se produce en dos momentos: una fase de dilatación inicial o latente y una fase de dilatación activa, que es mucho más cortita, ya la vamos a ver. La primera fase de dilatación latente, fase inicial, cuando comienza el trabajo, en donde nosotros fijamos nuestro enfoque, que es ahí donde está marcado con rojo, es en la modificación del cervix. O sea, comenzamos el trabajo de parto, el cervix está en las mismas condiciones que estaba durante el embarazo y comienza a modificarse. ¿Cómo son las contracciones? Como he dicho, todo esto de las características generales es lo que vamos a ir observando en cada una de las fases. Las contracciones son moderadas, no duran mucho, duran de 20 a 30 segundos, en donde a los 15 minutos alcanza el ACME. ¿Se acuerda que habíamos hablado del pico máximo? El intervalo entre contracción y contracción es de 10 a 20 segundos, lo cual implica de que tenemos desde el momento que remite y desaparece la contracción, minutos, tenemos 10 a 20 minutos. Durante esos 10 a 20 minutos tenemos que usarlos en muchas estrategias: calmarla, relajarla, alimentar, propiciar la alimentación, que se junte con su familia, que pasen sus niños a ver, que camine, que vaya al baño, que se distraiga antes que vuelva la próxima contracción. ¿Por qué? Porque la frecuencia va a ser cada 4 a 6 horas y aquí en esta, pasándome un puntito, dura de 4 a 6 horas. O sea que tenemos que aguantar bastante y esto recién está empezando, así que hay que imaginar que hay que seguir. Por eso es importante que nosotros sepamos que si estos intervalos son largos, tenemos espacio suficiente para realizar alguna actividad que promueva la relajación, la disminución del estrés, el acompañamiento familiar, la nutrición, la hidratación, sin comprometer el trabajo de parto. ¿Cómo se encuentra la cervix? Afinada, dilatada hasta 3 centímetros, o sea que de 10 centímetros que hay que bajarla, tenemos recién hecho un tercio del trabajo. Como les he dicho, dura de 4 a 6 horas y en este momento las características de las mujeres, que la mujer, como duele en el momento de la contracción y duele menos de un minuto y se va, puede caminar, puede hidratarse, puede comer tranquilamente y no requiere ningún analgésico, sino con ejercicios de respiración y relajación puede alcanzar el control de la contracción. Pero hay algo importantísimo que se tiene en cuenta en todo el trabajo de parto y que cambia muchísimo la predisposición de la mujer: es avisarle hasta cuánto puede durar la contracción, o sea, cuándo llegas al acné, al punto, o sea, cuando llegas al pico del dolor, y que cuente ella, porque eso es lo que le va a permitir a ella no pedir analgésico como loca. Si a mí no me dices cuánto va a durar, ¿yo qué hago?
me duele, me duele, me duele, me duele, me duele, me duele, no sé cuándo va a terminar, por favor, denme algo porque me duele. Si yo te digo, va a durar 15, me duele, voy contando, voy contando, voy contando, voy contando, 14, no voy a pedir analgésico porque me falta 1, 15, respiro, va. Ah, mira vos, está bajando. Entonces, esta mujer no va a requerir tanta analgesia o no va a solicitar tanta analgesia, que al serle negada va a generar otra situación de conflicto y estrés, sino que va a tener control porque sabe cuándo termina este dolor. Importantísimo que tengamos en cuenta. La contracción es nuestra aliada, es nuestro trabajo. Y después les hablaba de que seguido de esto, después de estas 4 o 6 horas, que normalmente se desarrollan domiciliariamente, no siempre se va institucionalizada, pero si ya hemos perdido el tapón mucoso, muchas veces nos encontramos institucionalizadas durante la primera fase, entra esta fase dentro de la fase de dilatación, que es la fase activa. En este caso, las contracciones son de intensidad media, o sea que ya empezamos a sentir un dolor un poquito más resistente. Duran de 30 a 60 segundos, casi un minuto, y el acné lo alcanzamos en 20. O sea, que tenemos un acné un poquito 5 segundos más largo. Los intervalos son de 2 a 4 minutos, o sea, ya me queda menos espacio para la deambulación, para comer, por lo tanto tengo que poder trabajar. Y la frecuencia que tengo entre una contracción y otra es de 3 a 4 minutos. De 3 a 4 contracciones cada 10 minutos. O sea, como verán, tengo como pequeños espacios libres de contracción. Mi cervix de 4 a 7 centímetros se encuentra afinada y dilatada, o sea que estamos a la mitad del camino. ¿Cuánto dura? Esta fase activa es cortita, 1 a 2 horas. ¿Por qué? Porque va aumentando en intensidad las contracciones que me va a permitir pasar a la próxima fase. ¿Cómo se encuentra la mujer? Está institucionalizada normalmente en esta etapa, puede caminar, si sabe manejar técnicas de relajación, obviamente no la hacemos caminar durante la contracción, puede hidratarse, no tiene apetito porque en la contracción se produce también un aumento de la posición del útero por el endurecimiento que desplaza el diafragma y comprime el estómago, y esto quita el apetito y requiere analgesia en cuanto ella no pueda manejar el dolor, pero como les digo, esto depende de la educación, el acompañamiento que tenga esta mujer para poder tolerar. Siempre lo más recomendable es no a la analgesia para poder tenerla lúcida, predispuesta y que ella nos vaya informando qué va sintiendo. El dolor, recuerden siempre, es un aliado igual que la fiebre porque nos da información. Si de pronto la mujer deja de tener dolor y no está con analgésico, algo en el parto está mal. Y si de pronto el dolor es irregular, me va a servir también para detectar alguna situación conflictiva. No con esto digo, sacrifiquen a la mujer que no está tolerando el dolor, pero ustedes se van a dar cuenta que esta clase de dolor, que tiene intervalos, que está conocido, estudiado y desarrollado, cuando la mujer es educada, es colaborativa y se requiere mucho menos analgesia. Entonces, estos son los dos componentes dentro de la fase de dilatación. Ahora vamos a ver, dentro de esta fase de dilatación vamos a tener la última fase, que es la de transición. En esta fase ya tenemos un poquito más complicada la situación. Como les he dicho aquí, si está hospitalizada, es el espacio o el momento pequeño, muy breve, por eso por ahí va a costar identificarla antes del parto propiamente dicho. Aquí las contracciones ya son muy intensas porque recuerden, ¿qué es lo que hace la contracción? Aprieta el fondo del útero, aprieta los costados porque está pujando el chico, ayudándolo a que con su cabecita vaya abriendo el cervix y vaya permitiendo la expulsión. Entonces tengo ya que esto es mucho más intenso. ¿Por qué? Porque el niño ya ha descendido. Recuerden, tenemos 7 centímetros de borramiento de la etapa anterior, el niño ya ha descendido 7 centímetros, por lo tanto tengo el fondo del útero mucho más blando y que requiere una contracción más intensa, más prolongada, para poder apoyarse sobre ese bebé y poder desplazarlo. Esto es importante. No es que es más intensa porque si es más intensa porque tengo más espacio entre el fondo del útero y la nalga del bebé, que es lo que yo estoy apretando con ese fondo del útero cuando se contrae durante la contracción. Esta dura ya un minuto.
El ACME es a 30 segundos. Los intervalos ya son cortitos, 1 minuto a 2 entre una contracción y otra. O sea, terminamos una, respiramos un poquito y larga la otra. Esto va a llevar al agotamiento. No se olviden, a esto sumale 4 a 6 horas de la dilatación de la primera pasiva o latente, 2 horas a 4 horas de la dilatación activa y aquí ya vamos entre 6 y 8 horas. O sea, necesitamos educarla en que sepa ella manejar sus contracciones y su respiración. Porque aquí la frecuencia es, no termina de pasar una, respira que ya alarga la otra. La cerviz se encuentra afinada entre 8 y 10 centímetros, casi completamente en situación de parto. Siempre que estemos posterior a los 8 centímetros, estamos en condición, en la fase de dilatación y transición, de poder iniciar el parto propiamente dicho. Cortita, dura de 20 a 40 minutos, porque esto no se puede resistir, porque recuerden esto, en cada contracción, cuando se comprime el fondo del útero, se comprimen los laterales. ¿Y dónde está la placenta? Está pegada o en el fondo del útero o en los laterales del útero. Si yo estoy comprimiendo, estoy disminuyendo el espacio en donde se apoya esa placenta y por lo tanto, si disminuyo el espacio, disminuyo la capacidad que tiene para absorber oxígeno y eliminar dióxido de carbono y nutrientes. Entonces, cada contracción que yo tengo, estoy haciendo que disminuya el nivel de oxigenación del bebé. Por lo tanto, el parto no suele prolongarse mucho y cuando ya se prolonga fuera de estos tiempos estándares, hay que mirar cómo está el movimiento fetal, la oxigenación fetal, porque es muy posible que el niño esté sufriendo de hipoxia intraabdominal, intrauterina. Las características de la mujer ya aquí no puede deambular, porque recuerden, es tanta la presión que ejerce que lo más seguro es como está presionando la cabeza contra el cérvix, que eso le lleve a que no resista mucho estando parada y si le agarra una contracción, si no está bien fijada, bien agarrada con alguien o en una superficie, tiende a caerse, se le aflojan las piernas. Entonces la mujer no se recomienda que deambule. Hidratación, y normalmente aquí la hidratación es ya no, tampoco podemos hidratarnos mucho por vía oral, porque por la compresión esta que les decía del estómago, por el desplazamiento hacia arriba. Entonces aquí, si vemos que hay un compromiso de hidratación, recién aquí nosotros colocamos la venocrisis para poder tener un acceso por si necesitamos medicación y asegurarnos de que no disminuya la hidratación, porque recuerden, no es que se nos va a deshidratar, es que va a perder volumen sanguíneo y necesitamos mínimamente recuperar algo de volumen. La mujer en este caso sí ya le solicitamos que esté en ayunas porque las contracciones son tan seguidas que se puede producir un vómito por compresión del estómago que lleve a una situación de broncoaspiración. Requiere analgesia y normalmente en esta etapa es donde se requiere la analgesia. Vamos ahora, una vez conocido estos 3 momentos de la fase de dilatación, que es una sola, dilatación es una sola, latente, activa y de transición. Pero vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer de acuerdo al proceso de atención de enfermería. Durante la fase de latente, recuerden, larga, tranquila, con deambulación, con contracciones cada 20 minutos, que nos dan tiempo de respirar, que nos dan tiempo de hablar, de hacer cosas, de movernos, sin necesidad de estar ni atadas a un suero, ni atadas a un analgésico. ¿Qué es lo que tengo que realizar? Este momento recién están institucionalizando o internando a esta mujer, empezamos a revisar la historia clínica perinatal, a ver qué es lo que pasó. La memoria falla y lo único que nos falla es cuando nosotros agarramos la historia y vemos, mira cómo venía, viene bien, viene macrosómico, viene bajo peso, vamos viendo, mira, se hizo la vacuna, no se hizo, vamos viendo cuál es la situación. Laboratorios, la última ecografía, cómo venía el bebé, cómo se siente la madre. La historia clínica perinatal podemos hacerla que ya sea porque rescatamos lo que ya conocemos o porque recién la estamos conociendo y no le hemos hecho el seguimiento y la empezamos a conocer porque vamos a pasar las siguientes horas con ella y necesitamos saber cómo viene el embarazo para saber cómo se presenta el parto. Aquí vamos a hacer el control de signos vitales cada 4 horas
tomando en cuenta que esta fase dura de 4 a 6 horas y por lo tanto vamos a tener un control al inicio de la recepción de esta mujer para ver cómo llega durante esta etapa y a eso le vamos a agregar seguramente un control más. No podemos hacerlo uno por turno de 6 horas, es mucho. ¿Por qué? Porque en el intermedio puede cambiar de fase. Si ella ya viene con 2 horas, la controlamos, a las 2 horas es muy posible que ya me cambie de una fase latente a una fase activa. Entonces tengo que poder ver el control de signos vitales. ¿Por qué? Porque yo voy a ver cómo está de temperatura, si tiene fiebre o no. Recuerden esto. ¿Por qué el control de signos vitales es una valoración? Porque me permite ver a mí cuál es la situación del paciente, me da información anatomofisiológica de cómo se encuentra el cuerpo de la madre y del niño. Temperatura, hipertermia, hipotermia, importante. Hipotermia me va a producir un déficit de la circulación hacia los miembros inferiores y hacia el abdomen bajo, donde yo necesito que haya sangre para que lleve oxígeno y nutrientes a la placenta. Si hay hipertermia, hay infección. Y si hay infección, hay complicación. Suficiencia respiratoria y cardíaca, esto lo vemos a través de ¿qué? Frecuencia cardíaca con todas las características de la suficiencia respiratoria. O sea, ventilación, ingreso de oxígeno, todo lo que ustedes valoren, no es solamente frecuencia. Y la suficiencia cardíaca también tiene que ver con esto, o sea, frecuencia cardíaca, simetría, intervalos, características del pulso, la saturación de oxígeno para ver cómo está llegando la oxigenación hacia los puntos periféricos y la presión arterial o tensión arterial para saber cuál es la situación cardiológica de esta mujer. A la vez, dentro de los signos vitales es la valoración la que me va a dar muchísima información anatomofisiológica de en qué fase estoy y hacia qué fase voy, es la contracción uterina. O sea, que me va a decir la intensidad, la duración y la frecuencia, en qué fase estoy. Y cuando estas cambias, hacia qué fase está cambiando. Porque por ahí se pueden achicar algunas fases y cambia demasiado rápido. ¿Cuándo sucede esto? Cuando llegan en fase de dilatación latente y le meten una BCL, le meten la oxitocina, que es la que aumenta todo el proceso de contracción uterina y le largan el goteo y entonces pasa de tener una contracción con acné a los 15 segundos que remite y dura 20 segundos de intervalo entre una y otra, de pronto pasa a ser como, y de pronto pasa a ser una contracción uterina que alcanza picos en 30 a 45 segundos, que baja, que tiene intervalos de 1 a 2 minutos, no me deja respirar y larga otra, o sea que se está salteando, ya pasó de la latente por la acción de la oxitocina, me ha llevado ya prácticamente una fase de transición. ¿Cuál es el problema? Que el útero no obedece a la oxitocina. El útero se va a relajar en la medida que le des tiempo, no en la medida que lo apures. Si vos lo apuras con la oxitocina, no va a pasar mucho. El examen vaginal te da información de este borramiento y dilatación que tiene que ver con la colaboración, con el estrés, con que se relaje para permitir que este músculo dilate y con una maniobra que nosotros, con un ejercicio que hemos estudiado durante el desarrollo del embarazo, que si lo ha trabajado, que es el ejercicio de Kegel, ha fortalecido el suelo pélvico y en esta situación específica nos va a permitir tener un control voluntario sobre los músculos y poder a través de la respiración relajarlos para aumentar el borramiento y dilatación en menos tiempo, o sea, borro más rápido en menos tiempo y con menos dolor. La frecuencia cardíaca fetal, que se controla cada 30 a 60 minutos, se monitorea porque recuerden, cada vez que hay una contracción disminuye la frecuencia cardíaca fetal porque le quito oxígeno al niño. Entonces esto tenemos que mirarlo y ver bien. Si yo meto la oxitocina y meto contracción, estoy haciendo sufrir al niño. Y en la maniobra de Leopold, que se va a realizar aquí como un proceso de valoración, como siempre lo fue, porque me permite establecer cuál es la posición fetal y cómo viene el parto, si está transverso, cefálico o podálico. ¿Recuerdan eso? En base a esta valoración yo voy a tener distintos diagnósticos. ¿Qué voy a tener? En esta fase latente, ansiedad y nerviosismo relacionados con la inminencia del parto. O sea, ya estoy en trabajo de parto, me pongo loca. Déficit de conocimiento relacionado con el procedimiento de ingreso, medidas que brindan bienestar, asistencia prenatal inadecuada, temor relacionado con el trabajo de parto, parto inminente. ¿Qué es lo que pasa aquí?
estamos ansiosas, nerviosas, hemos esperado 9 meses a que llegue este momento y aquí está. Se me borran los libros y necesito el acompañamiento de alguien que no se le borre nada y que me esté recordando lo que yo ya sé. Y si no lo he trabajado y tengo déficit educativo, alguien que me enseñe. ¿Qué puede ir? Desde una enfermera enseñándonos por primera vez durante estos momentos, priorizando qué va a enseñar, no se va a poner a enseñar todo, no va a ponerse a enseñar qué gel en el trabajo de parto porque no va, pero sí se va a poner a enseñar, por ejemplo, el manejo respiratorio y relajación para asumir el dolor de la contracción. Pero si ya lo ha visto, por ejemplo, en acompañamiento con una hermana, amiga, marido, entonces esta persona que va a tener más control sobre la situación porque no está pasando por este dolor, va a ser el que se va a encargar y vamos a decirle a nosotros que te encargues de recordarle qué es lo que aprendió y qué es lo bueno y lo útil en este momento. Entonces el acompañamiento familiar es fundamental. Dejarla sola es dejarla sin ayuda, es dejarla sin contacto con el mundo para que se vuelva inmersa en toda su ansiedad, nerviosismos y temores y los potencies como pico de estrés que no van a beneficiar porque el pico de estrés contrae todo y no permite que se dilate la vagina. Importante. ¿Cuáles son, por lo tanto, nuestras principales intervenciones? ¿Se acuerdan que yo les mencionaba en unos audios por el grupo? Mis intervenciones son aquellas cosas que yo voy a hacer que van a modificar esta situación del paciente que yo he visto por la valoración y que me van a permitir llevar esta situación de parto a un mejor desarrollo. Entonces yo voy a orientar y garantizar que se relaje, que se acueste, que conserve la energía porque hay que pasar una serie de horas juntas. La voy a mantener ocupada en algo agradable durante el momento que no esté haciendo la contracción, que vea la novela, que se ponga a tejer, que se ponga a jugar a las cartas, que se ponga a jugar a los jueguitos, para enfocarla en otra cosa y relajarla, y que no sienta que todo el tiempo está pendiente de que le va a doler o que está pasando algo. Vamos a que también a recurrir a medidas que brinden comodidad y entonces si ella, por ejemplo, ha tenido pérdidas del óvulo, vamos a bañarnos con agua tibiecita, como que relajarnos el cuerpo, vamos a caminar por la sala o por la habitación, vamos a hacer que el familiar, o si nosotras podemos, realizar una serie de masajes en miembros inferiores, en las manos, tendientes a esto, que se pinte las uñas, que se ponga a conversar, que lea una revista, o sea, vamos a recurrir a medidas de distracción que nos lleven a conservar su fuerza. Esto es una acción. ¿Esto contribuye? Sí, porque ayuda a ahorrar energía. ¿Qué vamos a promover? Que orine cada rato, cada rato. Mamá, ¿quieres orinar? Vamos a orinar. ¿Por qué? El vaciamiento de la vejiga va a ayudar mucho a que cuando venga la contracción no se orine y ella se siente incómoda y vamos a suministrarles líquidos para no tener que ponerle la venoclisis, para que se esté fresca, para que esté bien, para que tome algo sabroso y alimentos en pequeñas cantidades con buena cantidad de proteínas fácilmente digeribles. O sea, no le vas a dar un pedazo de bife que tiene que masticarlo, que tarda 45 minutos a una hora en el estómago empezar a triturarse, que tiene que pasar por el intestino y cuando me venga la próxima contracción me lo vomito todo. No, pero una hamburguesita sí, porque la carne está picada y es más fácil de digerir. Un puré de calabaza, unas torrejitas, un pedazo de pollo hervido, algo que, gelatina, fruta, cosas que ellas pueden ir comiendo en pequeñas cantidades que le permitan también ir reponiendo energías porque tenemos un camino por delante todavía. También vamos a realizar otras intervenciones ya específicamente del trabajo de enfermería, la higiene perineal, que nos va a permitir que modificar algo es una intervención, vamos a realizar un procedimiento de higiene que va a colocar ese espacio fuera de la situación de contaminación y a la vez también va a ser un elemento de valoración de cómo están los loquios, qué características tienen, cómo está el suelo pélvico. Vamos a hacer apoyo psicológico y ayudarla a que cumpla la profilaxis la psicoprofilaxis que recibió en el curso, o sea, ayudarla a que mantenga un poco de esta higiene mental que se llama, o sea, de esto de estar más tranquila y relajada. Le vamos a enseñar e implementar técnicas respiratorias de relajación y vamos a promover distintas posiciones y movimientos. Esto está desarrollado en su material, está ampliado. O sea, todas estas intervenciones tienen una forma de realizarse. Los ejercicios de respiraciones son 3 respiraciones profundas
con expiraciones controladas. O sea, respiro, contengo 10 a 15 segundos y lo que controlo es la expiración. Voy controlando resistencia. Esto que permite la ampliación de mi caja torácica, de mis pulmones, mejora la ventilación y me da una sensación de control. O sea que no es cualquier ejercicio respiratorio, pero no puedo pasar más de 3 respiraciones así y hay que descansar porque si no la voy a hiperventilar y eso también es contraproducente. O sea, todo esto que ustedes van a ver de cuáles son las características de los bloques, la respiración y la relajación y las posiciones y los movimientos está desarrollado en su material. ¿Qué más vamos a ver en esta fase de dilatación? Y vamos a aprender a trabajar el dolor, vamos a manejar. Miren todo lo que tenemos para hacer. Por eso yo les decía, cuando me colocan qué intervención y empieza control de signos vitales, examen físico, eso es valoración, intervención, miren todo lo que tienen para hacer, que no necesita indicación médica, que es trabajo de ustedes, que tiene que ver con la humanización del parto y que tiene que ver fundamentalmente con qué es lo que yo quiero como profesional de salud hacer con mi paciente para que mi paciente se sienta mejor. El manejo del dolor. Y vamos, tenemos que desarrollar la percepción individual del dolor. O sea, el dolor a cada persona le duele distinto. ¿Qué tiene que ver? Con la sensación física en sí, con los sentimientos, con los pensamientos, con la cultura, con la experiencia. O sea, si es mi segundo parto y yo en el primero no he tenido dolor porque me han dormido con la cesárea en la habitación y me despertó con el chico ya prendido en la teta, y mi umbral del dolor no tiene que ver con si yo aguanto mucho, sino que no sé qué se me viene porque esta vez parto normal. Si yo la vez pasada he tenido un parto en donde he transitado con dolores de contracción 12 horas, y lo más seguro que en esta fase yo la tenga clarísima con respecto a cómo manejar el dolor. Pero también tenemos las percepciones objetivas, o sea, la contracción del útero en ese momento duele y la presión sobre el cuello del útero duele. Entonces, estas son percepciones objetivas. Las objetivas las manejamos cuando me dice duele durante la contracción, duele. No está sujeto a que le creas o no, duele. Pero fuera de la contracción, duele, duele y pide analgésico, tiene que ver con estas percepciones subjetivas o individuales que tiene que ver con los temores. Y muchas veces con la educación, con el acompañamiento, con la contención del personal de salud o bien de un familiar, esto va pasando. Y ya importante también tiene que ver con la cultura. ¿Por qué? Y porque muchas veces nosotros que decimos, y las mujeres, como ven aquí en la fotito, del campo aguantan más. No, no, sino hay mujeres que han sido violentadas en su derecho a la expresión, aún a la expresión del dolor. Entonces, que se considera que si gritan o hacen alguna expresión del dolor que les lleve a exteriorizarlo, es debilidad. Y no se permiten ellas mismas experimentar eso. Esto es un tema bastante común en nuestra sociedad santiagueña. ¿Cómo manejamos el dolor? Existen, también tenemos que conocer los tipos de dolores. Tenemos el dolor visceral, que se da en la primera etapa, cuando ya se produce la isquemia uterina y el cambio del cervix, que lo que duele es en cinturón. Me duele la parte de atrás de los riñones y me duele los costados y la panza. ¿Por qué? Porque está empezando a sentirse la contracción. Después tengo el dolor perineal o somático, que es el dolor de en sí cuando empieza a abrirse el cervix. O sea, yo siento como que va bajando un dolor hacia la cervix que se va abriendo. Aquí esto tiene que ver con el estiramiento de los tejidos perineales y la presentación. Primero tengo el dolor en cinturón. Luego tengo el dolor en la zona baja vaginal que principalmente se irradia hacia las piernas. Y por último tengo el dolor local en sí, que tiene que ver ya cuando comienza la etapa del parto, que es la localización en la vagina en sí cuando comienza la dilatación. Esto tenemos que conocerlo porque también en este caso el dolor, no solo como contracción, sino como momento, lugar, especificación, nos va a permitir saber en qué situación está. O sea, si ella me llega a mí con 6 horas de trabajo de parto y solamente le duele el cinturón, está retrasada, porque ya tendría que estar en la tercera etapa de dolor de entuerto. ¿Cómo manejamos el dolor? Hay dos maneras de manejarlo, de una manera no farmacológica y de la manera farmacológica. No farmacológica,
tiene que ver con la cultura y con las emociones. Entonces ahí es donde empezamos, con los baños tibios, las caminatas, acompañamientos, rezos, con aquellas cosas que esta mujer puede hacer o sabe hacer que tiene que ver con su control mental y emocional para poder transitar el dolor. Parto natural Dick Red, que habla esto de los ejercicios de respiración y relajación, y después ahí tenemos distintas técnicas de relajación, que es la Mace, Bradley y técnicas respiratorias, que básicamente están desarrollados en su material y que tiene que ver con la forma y el control de la inspiración y la expiración como una manera de enfocar y concentrarse, ya sea en la respiración o en un objeto externo, que nos va a permitir a nosotros que concentrarnos. Y el dolor, cuando no es elevado y tiene un componente individual y subjetivo grande, pierde ese componente y solo queda el dolor objetivo visceral pequeño en comparación del otro que sentíamos con el agregado subjetivo. Entonces, lo que yo busco con esto son técnicas de enfoque. Y las técnicas respiratorias son lentas, pueden ser abdominales, aceleradas, el jadeo, de la expulsión, del puje, son distintas técnicas que están desarrolladas ahí. Y después tenemos el manejo farmacológico del dolor en sí. Hablamos de qué? De la sedación, que no alivia el dolor y que esto puede promover a que esta mujer vaya a una depresión respiratoria y vasomotriz, que pueda morir la madre y el niño. O sea que no hay que sedar las madres. Después tenemos la analgesia sistémica con fenotiazida, benzodiazepinas, meperidina. Están contraindicadas. ¿Por qué? Porque la madre va a seguir despierta, no va a tener el dolor, pero el niño va a tener una depresión muy importante. Y después la que sí está puesta en verde, que es la recomendable, que es la que se utiliza, es la analgesia epidural, o sea, la colocación de un analgésico en los espacios de la columna vertebral, que nos va a permitir, ¿qué cosa? Insensibilizar de la cintura para abajo, pero aún tener el nivel de conciencia y control de la cintura para arriba, que le permite a la madre estar despierta, lúcida y colaborativa, y permite que la parte de arriba del fondo del útero siga conteniendo buena irrigación sanguínea donde está adosada la placenta, siga teniendo contracciones que no se van a irradiar hacia la parte de abajo porque va a estar detenida por la epidural, y que va a permitir que esta madre, que este feto siga siendo oxigenado como corresponde. Por eso se utiliza la analgesia epidural. No se la duerme a la madre, no deprime el niño. Luego tenemos los mitos. Importante. 4 mitos. Enema. ¿Te acuerdas cuando les hacían enemas a todas las mujeres, cuando las internas las rasuran, le hacen el enema, le ponen el suerito, no come nada, entra en ayunas y nos vemos cuando empieza el trabajo de parto? Esto lo hacen en la latente. O sea, nos vemos 6 horas después. Enema. Primera situación. No necesito limpiar el intestino, ¿ok? Con solo colocar una compresa por encima del ano voy a evitar que esta mujer realice la defecación y me contamine el campo. Pero es importante, es el dolor que tiene la madre para el trabajo de parto, el dolor que tiene la maniobra de mansalva, que es la que hacemos cuando defecamos. Si nosotros colocamos el enema, cuando haga una contracción va a expulsar líquido, va a expulsar todo, va a contaminar todo. No está indicado. No tiene fundamento la limpieza del intestino, solo comodidad. El rasurado perineal. El rasurado perineal tampoco, porque va produciendo microlesiones que después, con los loquios, con toda la situación del parto, se puede llegar a contaminar y puede llegar a producir infecciones en esa zona donde se han producido estas microlesiones. No tiene fundamento. Ojo, el rasurado con maquinita de rasurar. Sin embargo, sí con la tijera, el prolijado para poder despejar la zona vaginal y B. Pero incluso se abre tanto la zona vaginal que no hay vellosidad que quede ahí en condición suficiente como para poder estorbarme la visión ni nada. Entonces, simplemente es la prolijación con tijera como para poder tener un mejor campo de vista, poder ver que se queden menos alojados los coágulos de sangre de los loquios cuando se va perdiendo, y mejora la higiene perineal. Pero de ninguna manera estamos diciendo de que se rasuren con maquinita. No necesitamos ese punto de sacar el pelo. Y la adenocrisis, como les he dicho, durante toda esta etapa latente y activa,
tenemos tiempo de hidratarnos. ¿Por qué no hidratarnos vía oral? ¿Por qué recurrir a la veneclisis, que es la comodidad para el equipo de salud y la incomodidad para esta mujer? Porque en cuanto ha hecho una mala fuerza o en cuanto en una contracción ha tirado la mano, ha perdido la vena, a pincharla de vuelta. ¿Cuál es el motivo? Si puede hidratarse vía oral. Durante la última etapa de transición, sí te creo que le pongamos BCL porque necesitamos el acceso venoso. Antes no, nos da el tiempo. Y la ingesta de alimento la pones en ayuna y hay que estar 6 a 8 horas con el estómago vacío, con la ansiedad y con todo, y te empieza a doler la panza y ya no sabes si te duele la panza de hambre o te duele la panza de contracción, cuando en realidad necesitas reponer energías para poder continuar el trabajo de parto. Así que ingesta de alimentos sí, enema no, rasurado perineal no, venoclisis en esta etapa no. Hasta ahí vamos. Vamos a la fase de dilatación activa. Valoración. ¿Qué es lo que vamos a valorar? El comportamiento y la conducta materna. O sea, si tiene miedo, introspección, si de pronto se relaja, si no me habla, si me habla. Vamos a ver cómo está la madre. Vamos a seguir con los controles de signos vitales cada hora para ver si aparecen alguna de estas alteraciones que hemos descrito en la primera fase, y la temperatura cada 3 o 4 horas. Y seguimos con la maniobra de Leopold a ver que siga habiendo descenso del niño y vamos a ver hacia dónde, porque si nosotros lo hemos hecho tenemos que ir viendo que va bajando. Que también vamos a hacer la vigilancia de la evolución del trabajo de parto, que es lo que vamos a ver: dilatación, borramiento, el estado de la membrana, la presentación, el amoldamiento, cómo se está presentando el niño. Y vamos a ver qué signos de alarma: relajación uterina insuficiente y contracción tetánica. ¿Qué es la relajación uterina insuficiente? Cuando termina la contracción se tiene que relajar completamente y queda ahí como medio endurecido. No queda relajado el útero. Esto es malo, porque mientras quede medio endurecido, seguimos teniendo la complicación de el apoyo de la placenta para la oxigenación. Y las contracciones tetánicas serían contracciones como las convulsiones, contracciones chiquitas que llevan a que mantengan este nivel de estrés sobre el fondo del útero, que no permita ni relajarse ni realizar una contracción efectiva. Fundamental, valorar la contracción. Y el bienestar fetal a través de la escucha de la frecuencia cardíaca fetal. Movimientos no van a ver, pero tenemos que conocer la frecuencia, que tiene que sostenerse por encima de los 120 latidos por minuto para poder saber que el niño está en condiciones de viabilidad. Si baja de los 90, estamos en riesgo. Si baja de los 70, estamos con deterioro. Diagnósticos. Ahí seguimos más o menos con la misma línea de los diagnósticos. Dolor relacionados con las contracciones, déficit de volumen de líquido, el deterioro del intercambio gaseoso por las hiperventilaciones durante la contracción, la alteración de la eliminación urinaria, ansiedad, riesgo de infección. Todos estos son los diagnósticos, sí, es todo lo que nosotros vamos a ver y puede salir mal en la valoración y podemos verlo y diagnosticarlo. Y es todo lo que necesitamos enfocarnos para poder hacer intervenciones. O sea, el diagnóstico es el resultante de todo lo que hemos valorado y que está alterado. Y es a la vez la base, resultados, pero la base del punto de partida de las actividades. ¿Quieres saber cuáles son tus intervenciones de enfermería? Desarrolla un diagnóstico primero. Intervenciones: promover la relación empática, suspender la administración de oxitocina si le estás dando, que es un contractor del músculo uterino, para evitar la sobreestimulación del músculo y disminuir el riesgo sanguíneo. Administrar oxígeno si vos ves que uno de tus diagnósticos ha sido insuficiencia ventilatoria. Decúbito lateral izquierdo, que eso evita, ¿se acuerdan?, hipotensión supina y todas las complicaciones, porque cae el útero y evita la compresión de la aorta abdominal y de la vena cava inferior. Y tranquilizar y apoyar a la paciente para disminuir los efectos del miedo sobre el flujo sanguíneo uterino. Canalizar la vena si es necesario. Revisar los rótulos de las soluciones para ver si quizás alguna de esas soluciones me está produciendo esta alteración. Vamos a trabajar en el alivio del dolor, desde lo no farmacológico hasta, si sería necesario, lo farmacológico. Ya en esta etapa vamos a ver la orina, examinando si hay cetonas, que es por el exceso de gasto
de glucosa que no está siendo consumida y que se utiliza desde las grasas y produce acidosis, y proteínas si estamos teniendo una filtración ineficiente del riñón, y valorar la distensión vésica. Aquí es donde empezamos a ver cómo se desarrolla también otras patologías que tienen vinculación anatomofisiológica de desarrollo fisiológico, igual que en una mujer no embarazada. La búsqueda de cetonas tiene que ver con esto. Periodos largos de inanición sin ingesta de glucosa porque no le has dado de comer y utiliza las grasas como energía que producen ácidos cetónicos que producen un estado de acidosis. Entonces, todo esto tenemos que ver. Y es importante que lo tengamos en cuenta al momento. Hasta aquí estamos con el proceso de atención en la fase de dilatación. Vamos a la fase de expulsión, que es el parto propiamente dicho. ¿Qué es lo que pasa durante esta fase? Las contracciones son muy intensas, durante 40 a 60 segundos con una apnea de 30. Los intervalos son menores de un minuto, no remiten prácticamente. Van a la mitad, vuelven a alargar, remiten y a la mitad vuelven a alargar, porque estamos ya en etapa final. Hay un afinamiento completo de la cervix, que es de 10 centímetros, dura de 30 a 80 minutos, más de eso no puede durar porque hay surgimiento fetal, hay prácticamente desprendimiento placentario, y la característica del feto es que está descendido, está visible, ya le veo yo la coronación, la cabecita, se puede analizar la posición al tacto, yo ya al niño lo toco, ven que la cabecita ya está saliendo. ¿Cómo se produce la mecánica del parto? El niño se encaja, desciende, se flexiona para ahorrar energía. Una vez que se flexiona, se produce una rotación interna que lleva la cabeza hacia los laterales para que cuando el niño sea expulsado, si vomita o si hay líquido, no se broncoaspire, porque el líquido por la gravedad va a tender a caer y va a evitar la complicación respiratoria. Rotación interna hacia un eje que lo ponga lateralizado. Extensión, que es la manera en la cual ha ahorrado energía y luego va a expulsar la cabeza atrás, que es lo que va a permitir el primer desplazamiento de la cabeza fuera del espacio vaginal. Después hace una extensión completa con la cabeza hacia abajo o lateralizada, que va a evitar la broncoaspiración. Ahí es donde se lo aspira, pero si no, la gravedad hace lo propio. Se hace una rotación externa hacia arriba y finalmente se produce el parto de los hombros, o sea, la expulsión completa del feto. Este proceso lo hace el niño solito. Yo que es lo único que hago, que vea que la cabeza no caiga. Pero ustedes han visto en algunas películas que se hacen los partos las mujeres solas. Sí, te puedes hacer, porque vos tienes que sostener la cabeza y el chico nace solo. El 99% de los partos el niño nace solo. ¿Cuál es la valoración durante la fase de expulsión? Tenemos, la valoración durante la fase de expulsión. Espérenme un segundo. Bien, perdón. La fase de expulsión. ¿Qué es lo que hace durante la valoración? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Estamos con la madre. Básicamente nuestro lugar físico es estar con la madre, haciendo el control de que este parto esté bien desarrollado, porque con el niño ya está la obstetra o la ginecobstetra. Nosotros estamos con la madre de este lado. Observamos el esfuerzo en la expulsión, ayudamos a colocarla en forma, la ayudamos con la expulsión, lo cual significa ayudarla a levantarla un poquito, darle contención, no pararse sobre el fondo del útero. No se para, no se ayuda apretando el útero, se ayuda a que ella tenga fuerza. Observamos el avance de la cabeza, eso sí podemos ir haciendo, la actividad uterina, o sea que esta contracción que nos remite realmente se estén dando en condiciones y no que queden en tetanía, sino que sean efectivas. Observamos la posición materna, o sea que le permitimos que por la gravedad ayude en el trabajo de parto. Algo fundamental, se sigue pariendo acostadas para comodidad. La forma de parir es semisentada, es sentada o parada, no es acostada. Porque entonces la gravedad no me puede ayudar, que es uno de los beneficios que la gravedad permita que el niño descienda. Entonces, obviamente, viendo que no se caiga y se golpee. ¿Qué otras, después qué diagnósticos vamos a tener nosotros? Dolor relacionado con la distensión, riesgo de lesiones, ansiedades, adaptación ineficaz individual por agotamiento, esto se da muchísimo.
toca el trabajo de parto, hay que hacer 3, 4, 5 pujes importantes. Ella venía teniendo contracciones, pero no venía pujando, así que tiene que ayudar a la contracción, o sea, ella tiene que concientizar y hacer fuerza en el fondo del útero, en los músculos abdominales para ayudarle a la contracción, a empujar al niño. En 3, 4, 5 la saco, pero o sea, ella le ha tenido 4, 6, 8, 10 horas en ayuno sin tomar líquido, sin saber cuándo remite una contracción, está agotada. ¿Cuántas contracciones cree que no puede ayudar? Y entonces, no colabora, ¿no? Vamos a cesárea. No, señora, si hemos andado bien, si le hemos ahorrado energía, si le hemos permitido llegar reempoderada, con muchas ganas, hace 3, 4 pujes y saca el niño, sin ningún problema. Entonces, la ineficacia tiene que ver con el trabajo previo. Intervenciones. Permitir que la madre adopte la posición que desee, el cuerpo es sabio, la naturaleza es sabia. Ella va a buscar pararse para que la gravedad la ayude y para que ella pueda hacer fuerza sobre el fondo del útero. Y la preparación para el parto. O sea, estas son actividades de enfermería que se realizan aquí en este momento, que es la asepsia y la higiene perineal, de la vulva y todo, con solución de iodopovidona o con solución antiséptica, tener todo el material en condiciones para que se pueda desarrollar esta actividad, ayudar a la anestesia, a la preparación, al goteo, al control, la vigilancia continua del estado materno-infantil, el monitoreo fetal de frecuencia cardíaca fetal a través de los monitoreos y ayudar al padre en los preparativos o al acompañante que haya elegido que está presente en la sala de parto y que se puede desmayar, agotar, de todo. En el momento de parto en sí, vamos a vigilar los signos maternos de la madre, la frecuencia cardíaca fetal, vamos a ayudar al cambio de posición, vamos a suministrar medicamentos, tanto oxitocina, analgésicos, oxígeno, lo que la madre necesite. Vamos a incentivar la participación activa de quien la acompaña y ha estado preparándose para este momento. Vamos a alabar positivamente esta participación, vamos a favorecer el descanso cuando hay contracciones que remitan completamente y vamos a proporcionar un medio tranquilo. O sea, ¿dónde estoy físicamente yo? En la cabecera de la madre. Ahí es mi momento y mi lugar de poder trabajar con la mamá. Porque ya hay otra persona que está trabajando con la vagina y el bebé, que no soy yo. Y el alumbramiento, que es la etapa después, o sea que ya salió el bebé, ya terminamos, relaja, aparece de 10 a 12 minutos después del nacimiento, de 5 a 10 minutos, y es el segundo parto, que es sacar la placenta. No se tira del cordón para intentar desprenderla manualmente porque vas a tirar y muchas partes van a quedar adosadas. Acuérdense que estaban adosadas así en el fondo del útero y eso se va a producir una infección. Hay que dejarla que desprenda sola. Está adherida al endometrio y por lo tanto tenemos que ver que se desancle sola. Son contracciones fuertes e intensas, se produce 10 minutos después del nacimiento, dura etapas cortitas de 10 a 12 minutos y nosotros tenemos que promover que esta mujer haga buenos pujes para poder expulsar y sola tiene que salir, no la puedo sacar yo, esto es importante. Y después nosotros tenemos que hacer el control, ver que las contracciones sean firmes en el fondo uterino, útero en forma globular, el sangrado, la visibilización de la longitud del cordón y el abultamiento vaginal. Esto es lo que yo tengo que controlar, los signos de separación, pero luego tengo que controlar que haya salido todo, si no hay que introducir a un legrado a la mujer, o sea, por medio vaginal, producirle una limpieza del fondo del útero con todos los riesgos que eso implica de lesionar la pared uterina y tener mayor sangrado de una pared que ya está levemente lesionada por desprendimiento y ese sangrado se transforma en una hemorragia y complica la situación materna. ¿Cuáles son dentro de la etapa de alumbramiento los procedimientos de valoración? Y esto, ver la frecuencia y el ritmo del pulso y la presión arterial para ver la suficiencia del volumen sanguíneo, palpar el fondo del útero y ver la pérdida de la sangre, las contracciones y el cambio del fondo del útero a través de la observación del abdomen, o sea que vaya bajando el útero. Todo esto lo vamos a ir desarrollando mucho mejor cuando veamos la unidad de puerperio y la vigilancia de la hemorragia para ver
las características del sangrado y el volumen del sangrado que nos lleve a nosotros a percibir que estamos ante un desprendimiento ineficaz o un aumento de la zona de sangrado uterino que nos lleve a una hemorragia. ¿Y qué es lo que hacemos dentro también de la valoración? Cuando valoramos en sí la placenta, vamos a revisar tres cosas. Primero, la superficie fetal, que es la parte que ha estado en contacto con el bebé. Este tiene el sitio de inserción del cordón, o sea, por dónde entraba el cordón, la trayectoria de los vasos, tenemos que identificar 2 arterias y una vena y poder ver que esté completita. La superficie materna, esta es más fina, más suave, más delicada. La superficie materna, que es más rugosa, más carnosa, más como carne que la han picajeado, tenemos que ver que estén todos los lobulillos o cotiledones completitos, que haya todos, que estén todos, que no haya zonas lisas, que implique que se ha desprendido, no el cotito, sino que el cotito quedó adentro y por eso la zona está lisa, eso tenemos que percibirlo bien. Y luego, como les he dicho, en el cordón umbilical que haya 2 arterias y una vena para saber que está correctamente y sacarle más o menos entre 50 y 60 centímetros, que es lo que tiene que tener de longitud. Esos 3 controles tenemos que hacer. Que se limpie y que esté en buenas condiciones sin ninguna lesión la superficie fetal, que la superficie materna esté llena de cotitos y que no tenga ninguna zona lisa y que estén las 2 arterias y la vena y que sea largo el cordón para saber que esa placenta salió toda y está en condiciones. ¿Qué más valoramos? La situación física de la madre, o sea, cómo está su capacidad principalmente de asumir o de poder controlar estos malestares que implica por el aumento de la rapidez de la pérdida de sangre y de la circulación. Y la observación, aparte, acuérdense, una vez que pierde, ha perdido mucha sangre y ya está, se colapsa y todo ese volumen sanguíneo queda dentro de la madre y empieza a producir también una congestión cardíaca y eso produce malestar en la madre. Por eso vamos a ver en la etapa de puerperio. Y vamos a observar los signos de problemas potenciales como las alteraciones de los niveles de conciencia respiratoria que tienen que ver con el déficit de volumen, insuficiencias cardíacas, los riesgos y los diagnósticos que vamos a tener son riesgos de lesión relacionada con atonía uterina, de déficit de líquidos, afrontamiento ineficaz, fatiga, no colabora, no quiere hacer el alumbramiento de la placenta y adquiere un degrado. Las intervenciones, tenemos que colocar venoclisis y oxitocina si ella no colabora o para ayudarla, tranquilizar la ansiedad, vigilar y registrar la cantidad y características del sangrado, que es lo que nos va a permitir si estamos ante una hemorragia o loquios, la aplicación de compresas estériles en el periné, que nos va a permitir ver el loquio y a la vez ver lo que está produciendo este alumbramiento, y retirar todos los campos y las sábanas, y colocar limpios y nuevos hasta que se desarrolle el alumbramiento. No la vamos a tener encima de todo el producto del parto. Como les he dicho, durante el parto hay adaptaciones al parto. El niño adapta su frecuencia cardíaca, su circulación, su respiración al comportamiento y el comportamiento fetal. Y la madre tiene que adaptar su corazón, su respiración, sus riñones, su piel, sus músculos, su estado neurológico, su estado gastrointestinal, su estado endocrinológico, su metabolismo, qué gasta, qué consume, si consume carbohidratos o consume grasa porque no le damos de comer. O sea, la madre tiene una cantidad de cambios y de adaptaciones que tenemos que estar vigilando y tenemos que conocer que se producen durante el parto. Hasta aquí llegamos con esta clase. Este es el proceso de atención de enfermería. Todas las intervenciones que hacen a nuestro desarrollo y rol de profesional están ampliadas en su material e incluso siempre ustedes van a ver que tienen directa relación con los diagnósticos. En el próximo video, en la próxima clase, ya entraremos en el último tema de esta unidad de parto, que son situaciones especiales donde veremos desgarro, cesárea, parto en situación de force y un tema también importante con el cual vamos a finalizar, que es violencia obstétrica.
Nos vemos en el próximo video.